Saludos hermanos, hoy celebramos el jueves de la 30ª semana del tiempo ordinario. Lectura continuada del apóstol San Pablo a los Efesios, hoy justo continuación de la de ayer, aunque entramos como una dimensión un poco diferente porque nos habla el apóstol hoy del combate espiritual. Leemos los versículos del 10 al 20 del capítulo 6. Que dice así: hermanos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. Por eso tomad las armas de Dios para poder resistir en el día malo y manteneros firmes después de haber superado todas las pruebas. Estad firmes, ceñid la cintura con la verdad, revestid la coraza de la justicia, calzad los pies con la prontitud para el evangelio de la paz, embrazad el escudo de la fe, donde se apagarán las flechas incendiarias del maligno. Poneos el casco de la salvación y empuñad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica. Orad en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con constancia y suplicando por todos los santos. Pedid también por mí para que cuando abra la boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio, del que soy embajador con cadenas, y tenga valor para hablar de él como debo. Bueno, esta es la lectura de hoy, que nos habla de este combate del que nos cuenta el apóstol, y del que nosotros tenemos que ser conscientes, porque este combate es para todo cristiano. Nuestra vida es una lucha constante, es un combate constante, y el apóstol nos decía cuáles son las armas que tenemos que tomar, esa armadura completa que Dios me da para luchar contra el maligno, porque Dios no me da un arma y ya está, me da un arma, pero es toda una armadura completa. Y hemos escuchado cómo el apóstol nos hablaba de la fe, de la salvación, del Espíritu, de la palabra de Dios, de la oración, de la justicia, de la verdad. Es que todo eso es lo que en el fondo nos protege. O sea, ¿cómo me defiendo yo? Me defiendo viviendo en la justicia, viviendo en la verdad, viviendo la salvación que Dios me ha ofrecido, viviendo de verdad la fe, porque ahuyenta a los espíritus malignos, viviendo el evangelio de la paz, la salvación que Dios me ha ofrecido, la palabra de Dios, siempre en oración y súplica. Y decía el apóstol, en toda ocasión, velando juntos con constancia, suplicando por todos los santos. Tenemos que aprender también a rezar juntos. Pedir a Dios por los santos es pedir por los bautizados, por los que somos cristianos, rezar unos por otros. Y luego hemos de reconocer que nuestra lucha y ese combate del que se nos habla, como decía el apóstol, no es contra hombres de carne y hueso, sino contra principados, potestades, dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. O sea, no nos exhorta el apóstol a luchar contra hombres que son malos, sino contra el diablo que actúa juntamente con los hombres que son malos. Y por eso lo que hacemos es lo posible para que el maligno sea expulsado y el hombre sea liberado. San Agustín pone un ejemplo muy concretito. Imagínate una batalla. Viene un hombre armado y a caballo contra otro del bando contrario. ¿Qué es lo que tienes que atacar? No al caballo, sino al hombre malo que monta al caballo, al jinete. En la medida de tus posibilidades, tú haces subir al jinete y te quedas con el caballo, pero no matas al caballo. De modo idéntico, dice San Agustín, se ha de actuar con los hombres malos, trabajar con todas las fuerzas, no contra ellos, sino contra el diablo que los instiga, de manera que el diablo que los instiga sea vencido y sea liberado aquel infeliz que él comenzaba a poseer.
Y luego después hay que rezar, como decía el apóstol, rezad también por mí, pues por el apóstol y por los sucesores de los apóstoles, que son los obispos, para que cuando abra mi boca se me conceda el don de la palabra y anuncie con valentía el misterio del Evangelio. Los obispos no están para decir tonterías, memeces ni chorradas, sino para anunciar con valentía el Evangelio, del que son embajadores, para que tengan valor, como dice el apóstol, de hablar del Evangelio como deben hablar del Evangelio. Que a veces corremos el peligro de escuchar cosas como hay que quedar bien con todo el mundo, como no hay que molestar a nadie, como lo más importante es ayudar a los pobres. No, hay que anunciar con valentía el Evangelio y hablar del Evangelio como se debe. Que Dios os bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.